o palabras que están muy de moda en todo el ambiente de la anestesia es la famosa o el famoso concepto de anestesia multimodal. Sí es algo muy bueno, simplemente que hay que entender cómo tendremos que implementar esto y cómo tendré que utilizar estos medicamentos, porque pues no son para todos los pacientes, no son para todos los escenarios quirúrgicos y también tendré que tener cuidado de no caer a cometer ciertos errores. Bueno, para el contenido de esta charla tendremos que obtener claro y presente cuál es la definición de una anestesia general, porque eso nos va a dar las pautas sobre la elección de los medicamentos. Tendremos que entender cuáles son los conceptos de hacer una anestesia multimodal y cuáles son los puntos claves. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado el término de anestesia multimodal? ¿Y cuántos de ustedes no hacen anestesia multimodal? ¿Cómo lo aprendieron a hacer? Pues empezando a perfundir un medicamento, a lo mejor un segundo medicamento o un tercer medicamento para hacer adyuvancia. Pero hasta ahorita no existe una sola guía que nos diga cómo es que tendremos que hacer esa adyuvancia o qué combinaciones de fármacos son mejores o cuáles no serán tan asertivas para mi paciente. Tendremos que conocer las características del sistema nociceptivo para saber cómo son a grandes rasgos los mecanismos de acción de mi fármaco y poder reconocer qué medicamentos sí vale la pena hacer sinergia y qué medicamentos a lo mejor no están tan bien justificados, no mezclarás. Hablaremos sobre la ketamina, sobre el magnesio, sobre la dexmedetomidina y la lidocaína, que serán los medicamentos popularmente más utilizados y recomendados para hacer anestesia multimodal. Simplemente que no hay que olvidar, no hay que dejar de un lado que las técnicas regionales hoy por hoy han tenido un realce muy importante y que cuando yo quiero hablar de anestesia multimodal, hacer anestesia general más una técnica regional ya es hacer técnica multimodal. Y cerraremos con un par de conclusiones. Bueno, por definición, vamos a recordar todos cuál es la definición de anestesia general. Quiere decir que es un estado completamente reversible. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los medicamentos que yo voy a utilizar para hacer adyuvancia tendremos que tener forma de cómo revertir el efecto, que en algún momento me permitan que el paciente regrese al estado previo antes de ser llevado a una anestesia. Obviamente siempre se da la utilización de fármacos. Hacer anestesia multimodal no solamente se limita a hacer o impactar en la hipnosis, sino principalmente también impactar en la nocicepción. ¿Qué quiere decir? Que puedo tener una gran cantidad de fármacos que vayan a impactar sobre la pérdida de conocimiento de mi paciente, de igual manera sobre la amnesia y principalmente sobre la antinocicepción, incluso sobre la inmovilidad del paciente. Recordando que el sulfato de magnesio mejora las condiciones clínicas de la relajación. Recordando que por sí solo no es un relajante neuromuscular, pero cuando existe esa sinergia de relajante más adecuados niveles de sulfato de magnesio, tendremos mejor calidad de la relajación neuromuscular. Y obviamente los ayudantes, así como nos tienen que permitir que tiene que ser un estado reversible, tienen que ayudarnos a esto, a tener una estabilidad fisiológica. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque muchas veces nos engolosinamos y yo quiero hacer anestesia multimodal y a mi paciente le perfundo propofol, le perfundo dexmedetomidina, le perfundo lidocaína, le perfundo ketamina y a lo mejor ese paciente la presencia de hipotensión va a ser mucho más significativa por las dosis o por la gran cantidad de medicamentos que estaría administrando. Y hay que recordar que así como existe sinergia para poder obtener ciertos efectos benéficos, pues también puede haber también mayor presencia de ciertos efectos secundarios de los mismos. Bueno, una vez que yo tengo claro la definición de anestesia general, pues todos los medicamentos que yo voy a utilizar para hacer adyuvancia o que voy a utilizar para hacer técnicas multimodales, pues tendrá que apegarse y cumplir también todo eso. Bueno, ¿y qué va a ser la anestesia multimodal? No es otra cosa más que el uso de diferentes medicamentos, pero la regla es que cada medicamento tenga diferente mecanismo de acción para poder hacer sinergia entre ellos, con la condición de que me permita disminuir los requerimientos de cada uno de los fármacos, pero potenciando el efecto clínico deseado. El ejemplo más clásico, si yo combino Propofol con dexmedetomidina, todos sabemos que los requerimientos de Propofol y Dexme van a ser inferiores. Y obviamente el efecto que buscamos es que el paciente, ese estado hipnótico, si lo estamos monitorizando con BIS, sea o se mantenga por debajo de 60 o en ese rango entre 40 y 60. Yo creo que nadie, cuando hacemos sinergia con dexmedetomidina, uso mis dosis tradicionales de Propofol y utilizo las dosis tradicionales de dexmedeto. Porque si hacemos eso,
vamos a observar, y si tenemos neuromonitoreo, efectivamente, como dice la doctora, cómo esa profundidad hipnótica se va completamente por abajo de 40, e incluso pueden llegar a aparecer brotes de supresión. Y más adelante vamos a saber voy a presentar con un caso clínico, cuál es la importancia de prestar atención a eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Hacer anestesia multimodal no es echar un montón de medicamentos nomás porque se me ocurrió o porque esa es la tendencia. Se postula que uno o varios medicamentos tendrán que darnos esa primicia, que de cada medicamento utilice una dosis menor, pero que tenga un efecto clínico cinético mayor. Y el enfoque multimodal tiene que decir que tiene que maximizar el beneficio, efectos secundarios de usarlos juntos. Si yo les decía hace un momento, si yo utilizo Propofol a las dosis que lo hago habitualmente cuando lo uso solito, a las dosis habituales que podemos utilizar dexmedetomidina, pues, ¿cuál va a ser la complicación esperada? Voy a tener un mayor deterioro hemodinámico. Entonces, si yo no ajusto esto, pues, ¿qué fue más beneficioso? ¿Que llevé un estado hipnótico más al paciente o que fue deleterio la presencia de hipotensión de mi paciente? Entonces, tendré que vigilar que esa adyuvancia que yo vaya a hacer, el beneficio sea superior sobre los efectos secundarios de esa combinación. Bueno, yo les decía que actualmente no existe ninguna guía que nos lleve de la mano o que nos diga cuáles son los puntos que tengo que cuidar y que nos diga qué combinación de medicamentos tengo que utilizar y peor aún, que nos diga cuáles son las dosis de estos medicamentos. Pero sí empiezan a aparecer por ahí con diferente opinión de expertos cuáles pudieran ser los pilares de la anestesia multimodal. Número 1, administrar combinaciones de agentes antinociceptivos. ¿Qué quiere decir? Que el pilar o la principal intención de hacer anestesia multimodal tendríamos que prestar sobre la nocicepción, que les decía que tenía un poco de relación con la plática que estaba previa a mí. No significa que hacer anestesia multimodal vaya de la mano o que sea directamente direccional a decir que se tiene que hacer exclusivamente PIVA. No. Yo puedo hacer anestesia multimodal utilizando halogenado. Puedo utilizar un halogenado para ayudar al estado hipnótico, pero puedo hacer una perfusión de dexmedetomidina o una perfusión de lidocaína. De hecho, quien haya hecho combinación de perfusión de dexmedetomidina cuando estamos utilizando halogenados, se dan cuenta que las necesidades del halogenado van a ser completamente menores. Que esa regla que antes nos decían que a todos los pacientes para alcanzar ese estado hipnótico con un halogenado tenía que alcanzar un CAM, actualmente no está vigente. Si yo tengo monitoreo de la profundidad hipnótica, el que sea, BIS, entropía, setline, el que yo quiera, me daré cuenta que habrá pacientes que por sus condiciones clínicas no necesitamos llegar a esa CAM. Que habrá pacientes que con 0.8 es perfectamente para que el paciente se encuentre, a lo mejor si estoy utilizando BIS, en ese rango entre 40 y 60. Si a esto yo le sumo que a lo mejor hice una perfusión o hago adyuvancia con un medicamento como pudiera ser la dexmedetomidina, pues a lo mejor ni siquiera necesito 0.8, a lo mejor 0.5 es perfectamente para mantener eso. ¿Qué quiere decir? Que eso es hacer anestesia multimodal y que no está solamente limitada o exclusivamente cuando estamos hablando de técnicas endovenosas, porque a veces es el error que solemos encontrar en los artículos, porque les apuesto que aquellos que vayan buscando información en internet sobre técnicas multimodales, el gran grueso recae sobre ejemplos que nos postulan a la técnica endovenosa. Y sí, es una opción, pero no es lo único hacer multimodal. También los agentes inhalatorios nos permiten hacer técnicas multimodales. Obviamente, si voy a hacer adyuvancia, pues obviamente debo de pensar que voy a tener sinergia y la única forma de asegurar qué tanta dosis necesita mi paciente es con relación a tener retroalimentación con el monitoreo. Yo les decía hace un momento, si yo voy a utilizar Propofol con dexmedetomidina, pues si estoy utilizando un monitoreo, en este caso el BIS, pues podré encontrar cuánto podré titular la dosis de Propofol o de dexmedetomidina, porque muy posiblemente no voy a necesitar esas dosis. Yo siempre les pongo de ejemplo, cuando llego a tener un Whipple que no le pongo perfusión de dexmedetomidina, posiblemente mi concentración en sitio efecto para poder tener un adecuado estado hipnótico va a oscilar entre 3 y 4 microgramos por mililitro. Pero cuando hago la adyuvancia con dexmedetomidina, esos requerimientos de Propofol bajan y muchas veces caigo entre 1.5 o 2.5 microgramos por mililitro de concentración en sitio efecto. Pero la única forma de saber cuánto voy a tener que ofrecerle de Propofol o cuánto tendré que ofrecerle de dexmedeto, cuánto tendré que ofrecerle de halogenado es tener monitoreo, que me esté dando constantemente retroalimentación para tomar dosis.
Ojo, a lo mejor yo digo, bueno, yo leí este artículo escandinavo que dice que ellos hicieron adjuvancia administrando 0.5 de dexmedetomidina, o sea, 0.5 por kilogramo por hora. Pero a lo mejor cuando yo lo quiero traspolar a la población mexicana, me doy cuenta que la población mexicana no suele tolerar 0.5 microgramos por kilogramo de dexmedetomidina, porque inmediatamente que iniciamos una infusión, inmediatamente empiezo a ver esa tendencia hacia la bradicardia. Entonces también tendré que hacer esos ajustes acorde al comportamiento que tenga cada uno de las poblaciones. También tendré que usar los efectos sedantes antiinfectivos para reducir las dosis de agentes hipnóticos. Reconocer que algunos medicamentos que su principal función sea nociceptiva, también pueden tener secundariamente una discreta o a lo mejor un poco más de interacción con el estado de la hipnosis. Vuelvo a repetir, el ejemplo más clásico de esto es la Dexmed, que tanto puede ayudar a disminuir efectos nociceptivos de los opioides como los efectos del medicamento hipnótico que esté utilizando, y así cualquier medicamento que tenga planeado con el cual hacer adjuvancia. Y continuar con el control multimodal durante y en el postoperatorio inmediato. Pero la principal intención de hacer un manejo multimodal es porque también quiero controlar muy fuertemente la parte del control del dolor. Perdón. Estas 4 serían lo que se ha propuesto que pudieran ser 4 pilares sobre las técnicas multimodales. No quiere decir que vayan a ser los únicos, posiblemente en un tiempo esto vayan a cambiar, pero es lo único que vamos a encontrar sobre esa parte, porque vuelvo a repetir, hasta ahorita no existe ninguna sola guía. Yo siempre les uso el ejemplo. Este año, las guías de cómo utilizar un bloqueante neuromuscular fueron actualizadas por la ASA y fueron publicadas en enero. Cada determinado tiempo las guías de ayuno perioperatorio son publicadas y nos dicen qué tengo que hacer o qué lineamientos tendré que cumplir. Desafortunadamente todavía no existe una guía sobre cómo hacer anestesia multimodal, pero por ahí empiezan a aparecer ciertas perlas que tendré que prestar atención para hacer que mi técnica sea completamente segura. Bueno, yo les decía que tendré que conocer el sistema nociceptivo para poder hacer un manejo de técnica multimodal. Recordando que el sistema nociceptivo, de manera muy simplificada y muy superficial, podemos dividirlo en dos: en las vías nociceptivas ascendentes y en las vías nociceptivas descendentes. El ejemplo clásico de entender esto y por qué es importante que lo tenga en mente, bueno, recordar que va a haber nociceptores que van a estar distribuidos de manera periférica, que su función es estar captando esas señales a las cuales está siendo expuesto cualquier persona. El ejemplo de esto: si yo con mi mano agarro un objeto caliente, la mano no me dijo que me dolía. Las células que estaban en la dermis de la mano no me dijeron que me dolía. Ellas captaron esa sensación, la transmiten a ciertas vías, la llevan al neuroeje, el neuroeje sube esa información al cerebro. Hay toda una división, un transcurso y una migración y muchísimos relevos de toda esta información hasta llegar a la corteza, y es donde se integra esa información y una neurona dice: ¿sabes qué? Eso que acabas de tocar que está caliente, te quemó y nos duele. Y posterior a esto va a haber una vía de nocicepción descendentes. Va a haber una respuesta a la interpretación de este estímulo que para nosotros es doloroso. Y si vuelvo a repetir el ejemplo de cuando yo agarro un objeto caliente, ¿cuál es la respuesta descendente de esto? Inmediatamente soltarlo y retirarlo. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, de manera muy simplificada y muy superficial, así tengo que entender el sistema nociceptivo. Va a haber nociceptores, captan información, diferentes neurotransmisores que se encargan de hacer todo ese viaje de la información hasta aquí en la corteza hace la interpretación de dolor y secundariamente viene un proceso de información descendente. Retira el objeto o grita, pues sí, que también es un reflejo nociceptivo descendente. Bueno, una vez que yo tengo presente todo esto y que aquí les saber con esta imagen pretendía ejemplificar lo que me adelanté, entonces las vías nociceptivas ascendentes, resumidamente, es eso: captar información, hacer todo ese viaje, se llevarlo al neuroeje, el neuroeje cruzar, que es el grueso de la información, pero hay que recordar que actualmente sabemos que también hay vías ipsilaterales que no se cruzan y que llevan esa información al tálamo, empiezan diferentes relevos hasta llegar completamente a la corteza para la integración y la interpretación de esta información. Posteriormente vienen las vías descendentes, que obviamente empiezan en la parte sensorial de la corteza y vuelven a descender para tener una respuesta diferente a ese estímulo nociceptivo ascendente que le llevó al cerebro.
hay un sinfín de relieves en todo esto. ¿Por qué hago mención a que existen relieves? Bueno, algo que vamos a ver un poquito en la sintonía positiva. Bueno, entonces yo tengo las vías nociceptivas ascendentes y recordar que tendré las vías nociceptivas descendentes, porque para que yo tenga la respuesta de soltar el objeto y retirar mi mano, pues también se activaron ciertos mecanismos. A esto tendré que sumarlo, que pues obviamente van a existir una gran cantidad de neurotransmisores que se van a estar encargando de llevar toda esa información hasta llegar a la corteza. ¿Qué quiere decir? Que no existe un solo transmisor que se encargue de hacer eso. Son diferentes neurotransmisores y eso nos va a dar pie a algo para la anestesia multimodal. Secundariamente, que también hay muchísimos relevos neuronales. ¿Qué quiere decir esto? Que también tendré muchísimos niveles a donde podré actuar para poder hacer técnica multimodal. Y si también existen diferentes neurotransmisores, pues eso nos da pie que puedo utilizar diferentes medicamentos que actúen a diferentes neurotransmisores para que hagan sinergia y así de forma sumatoria poder inhibir toda esa respuesta nociceptiva. Entonces, esa es la primicia fisiológica de las técnicas multimodales, que todo ese sistema nociceptivo está invadido por una cantidad múltiple tanto de neurotransmisores como de esos relevos neuronales, y que hay una vía ascendente y una vía descendente donde yo podré interactuar. Un ejemplo que puede interactuar tanto en la vía ascendente y descendente son los bloqueos de neuroeje. Un paciente que tiene bloqueado esta respuesta no está permitiendo que suba información y que llegue hasta la corteza, y secundariamente no viene un reflejo descendente. Los pacientes, si bloqueamos una extremidad, pues el paciente no la va a poder mover. La sumatoria de estos 4 puntos es lo que hace que me permita tener diferentes objetivos. Por ende, podré utilizar diferentes medicamentos con mecanismo de acción para poder integrarlos, tener sinergia y poder modificar y optimizar esto. Bueno, apuntar simultáneamente a múltiples objetivos es decir, que en el sistema nociceptivo es la primicia de la necesidad multimodal. Ojo, diferente objetivo. Y el ejemplo más clásico de esto del error. ¿Cuántos de sus cirujanos, y sobre todo, bueno, para empezar, ¿hay algún cirujano aquí? No, bueno, espero que no. Y si lo hay, yo creo que no se atrevió a levantar la mano. Bueno, ¿cuántos de sus cirujanos que no reciben ayuda para hacer las indicaciones del posoperatorio no nos dicen: a mi paciente le dejé un rol de metamizol y de lisina alternados para tener un adecuado control del dolor? Recordando que son 2 medicamentos que pertenecen a un mismo grupo farmacológico que son los AINES, donde su mecanismo de acción, independientemente que sean de diferente familia química, el mecanismo de acción es el mismo. Y el utilizar 2 AINES no hace sinergia, no tenemos una potencia en esa inhibición de la ciclooxigenasa, pero sí tenemos una mayor potencia de los efectos secundarios, sobre todo principalmente la lesión renal o aquellos pacientes que refieren mucho ardor en la boca del estómago. Si recordamos de las primeras diapositivas donde les decía que uno de los objetivos de la técnica multimodal es que el efecto-beneficio tiene que ser mayor sobre los efectos secundarios, pues utilizar los AINES no se apega a eso y no es hacer multimodal. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a utilizar 2 medicamentos anestésicos, cada uno tendrá que tener diferente mecanismo de acción, porque si tienen o van a actuar en el mismo sitio, no me va a funcionar y no estoy haciendo realmente técnicas multimodales. Bueno, entremos de manera muy rápida para no cansarlos sobre estos medicamentos, pero algo que quiero que se lleven es, les voy a compartir cuáles son las dosis recomendadas para hacer unas estrategias multimodales. Bueno, tristemente tendremos que hablar de la ketamina, y digo tristemente porque ya saben que ya no se va a producir. De hecho, ya en muchos lugares que anteriormente contaban ketamina, ya no van a tener ketamina, y solamente en México había un laboratorio que producía la ketamina para uso humano. Y aquí yo algo que les comparto, una experiencia que tuve, y no voy a mencionar la cadena de hospitales, pero ese hospital que tiene referencia a un ser que tiene alas, no entiendo por qué se ríen de... Yo llegué y pedí ketamina y me llevaron ketamina, pero la sorpresa es que cuando agarro el frasco para obtener la dosis que yo quería utilizar, me llamó la atención que tenía un caballito dibujado el frasco. Ojo, hay que tener mucho cuidado con eso y hay que recordar que siempre tenemos que trabajar con prácticas seguras.
No sé qué también sea, y yo creo que de entrada la respuesta sería no, pero también a veces cae en cuestiones éticas o a veces en comportamientos personales, el uso o la transpolación de fármacos que están validados para uso veterinario, llevarlos para uso humano. Eso me causaba mucha controversia a mí, que cuál era la diferencia entre unos, por qué COFEPRIS es muy insistente en poner uso veterinario y uso en humanos. Y una de las principales referencias es los estudios de seguridad y de validación de los medicamentos. Desafortunadamente, los controles de calidad de la validación de los medicamentos de uso veterinario son mucho menos y mucho más relajados a diferencia de los humanos. Entonces, una complicación o algo que podemos tener es que el uso que está determinado para uso veterinario, si yo lo utilizo en humano, número uno, son multidosis. Y hay que recordar que una de las complicaciones de aquellos fármacos que tienen en presentación multidosis es que puede haber una mayor manipulación y mayor contaminación de los mismos. Y dos, pues que estoy utilizando un medicamento que sus controles de calidad pues, fueron muy pequeñitos a diferencia de los humanos. Bueno, entonces ese es un ejemplo de la ketamina. Pero bueno, la ketamina es un excelente medicamento, aunque por ahí tuvo un gran periodo de obscurismo donde se le asoció a muchísimos efectos secundarios bien ganados por un mal uso de este medicamento, pero hubo un segundo resurgimiento de este fármaco donde se observó que a ciertas dosis podemos tener ciertos beneficios y que posiblemente el desempeño de la ketamina a lo mejor no era como agente único, sino posiblemente en un escenario de adyuvancia, donde usar ketamina con otros medicamentos en un contexto perioperatorio pudiéramos tener un beneficio adecuado para asegurar al paciente una mejor manejo. Bueno, la ketamina tiene efectos antinociceptivos, esto a través de por la interacción de este tipo de receptores, y que esto va a ayudar, que es los receptores MDA, hay que recordar que es el neurotransmisor excitatorio primario del sistema nervioso central. Entonces es un medicamento que su mecanismo de acción iba directamente sobre este nivel. ¿Qué quiere decir? Por eso es que cuando la ketamina inicialmente salió al mercado, se asoció que era anestésico ideal, porque daba hipnosis y daba analgesia. También va a actuar no solamente en el sistema nervioso central, no solamente en el cerebro, sino también a nivel de la asta dorsal, recordando que podemos modificar esa vía nociceptiva ascendente. También va a haber una entrada de las entradas nociceptivas y esto va a impedir que haya una entrada de esas señales a la médula espinal. Que quiere decir que también por ahí se sugería que la ketamina pudiera tener un desempeño a nivel periférico de la nocicepción. La ketamina a dosis baja es lo que está recomendado para técnicas multimodales y no a dosis hipnóticas, que era lo que anteriormente se utilizaba y cuando tuvo la aparición de esas grandes complicaciones. Yo creo que todos los que en algún momento tuvimos esa curiosidad de utilizar ketamina en dosis hipnóticas, no creo que nos hayamos quedado con un muy buen sabor de boca. Teníamos a lo mejor muchas complicaciones o teníamos que usar de la mano otros medicamentos para llevar a la paciente a un adecuado estado de confort. Bueno, las dosis de la ketamina que se han observado, bueno, las voy a decir más adelante, que se han observado que tienen un adecuado en el sistema multimodal, las diré más adelante, pero vamos a hablar del magnesio. Porque una de las combinaciones, y que muchas veces solemos caer, que propofol, dexme, cuando hablamos de ketamina, una de las mejores combinaciones, una adecuada sinergia, es ketamina y sulfato de magnesio. Esto por los mecanismos de acción que tienen esos medicamentos. Pero antes de llegar a ello, hay que recordar que si nosotros vamos a hablar de sulfato de magnesio en un contexto anestésico, y nosotros solamente nos limitamos a decir que es un estabilizador de la membrana celular, estamos diciendo nada del sulfato de magnesio. Hay que recordar que el sulfato de magnesio tiene 6 mecanismos de acción. Es por eso que muchos fisiólogos han intentado cambiarle o modificar esa definición del magnesio. Sí, ciertamente es un electrolito, pero es el catión que tiene la mayor cantidad de interacciones en diferentes mecanismos fisiológicos y bioquímicos. Entonces se ha dicho que posiblemente, pues a lo mejor decirle electrolito es quedarnos muy cortos sobre todas las acciones. Pero hay que recordar que uno de esos mecanismos de acción del sulfato de magnesio es tener esos son los 6 mecanismos de acción. Algunos de ellos tendrán interacción con nosotros.
Si recordamos el sulfato de magnesio, se ha observado que puede ayudar a controlar mejor la presión arterial. Por ahí hace muchos años se decía que era un buen relajante, bueno, ya sabemos que no es relajante neuromuscular, pero sí mejora las condiciones de calidad de nuestra relajación neuromuscular. Y también tiene un adecuado control del dolor. ¿Esto por qué? Por esos 6 diferentes mecanismos de acción del sulfato de magnesio. Para lo que nos importa de técnicas multimodales, uno de los mecanismos de acción por los cuales se acepta que puede ser una adecuada adyuvancia es porque también bloquea los receptores NMDA. La sinergia sobre el medicamento, que yo les decía la ketamina, a lo mejor aquí me pueden decir, oye, pues tú estás diciendo que no tenemos que utilizar medicamentos que tengan el mismo mecanismo de acción y que tendríamos que, la ketamina y el sulfato de magnesio actúan en los receptores MDA. Pues sí, sí lo hacen, solamente que lo hacen por vías diferentes, que sí me permite hacer la adyuvancia de los mismos. De hecho, aquellos pacientes que previamente a la exposición de ketamina reciben una adecuada dosis de impregnación de magnesio, los requerimientos de ketamina van a ser menores. Las dosis de estos medicamentos va a ser magnesio. Para que tenga un contexto de técnica multimodal, tendremos que sí o sí pasar un bolo, y más en algunos escenarios. Dentro de mi presentación les decía que yo soy oncólogo. El electrolito que más se depleta en cualquier escenario oncológico es el magnesio. Lo más común de los pacientes oncológicos cuando llegan a cirugía mayor y yo le tomo niveles de electrolitos, me voy a dar cuenta que los niveles de magnesio están por abajo de 1.6. Eso por ciertas condiciones, son por procesos oncológicos que tiene mi paciente. Entonces, si yo quiero hacer una adecuada técnica multimodal, número 1, tendré que prestar atención a cuáles son los niveles séricos de magnesio. Si el paciente tiene niveles por abajo de 2 séricos de magnesio, es un paciente que se va a beneficiar enormemente de la dosis de carga del magnesio, que la dosis de carga tiene que ser de 30 miligramos por kilo. Pero hay que tener mucho cuidado con la administración, porque si yo la administro muy rápido, el paciente se va a quejar y a lo mejor por ahí va a decir, ay, ¿sabe qué? Es que es alérgico al magnesio. Y pues no existe alergia al magnesio. ¿Qué es lo que pasa? El magnesio, cuando se administra de una forma muy rápida, da una sensación de calor en todo el cuerpo y tendremos que siempre advertir a los pacientes. Estoy utilizando un medicamento que me va a ayudar a tener mejor control del dolor. Posiblemente tenga una sensación de calor en todo el cuerpo. Si la llega a sentir, me avisa y no se asuste. Es algo esperado y al cabo de 1 minuto pasará completamente. ¿De acuerdo? Pero si quiero hacer una técnica multimodal con sulfato de magnesio, tendré que dejar a posterior a la administración de un bolo una infusión que será de 10 miligramos por kilogramo hora durante todo el transoperatorio. La gran ventaja del magnesio es que es el electrolito más noble. Hay reportes de casos de pacientes que recibieron 19 gramos de magnesio en 24 horas y los niveles séricos no se fueron en niveles de hipermagnesiemia. El ejemplo más clásico de si recordamos, o para todos aquellos que manejen escenarios obstétricos, los pacientes que tienen eclampsia, ¿cuál es la dosis inicial de sulfato de magnesio en impregnación? 4 gramos. Y las pacientes no nos presentan datos de intoxicación por magnesio. Entonces, es un electrolito bastante seguro que me permite hacer una gran reposición o una gran administración del mismo sin tener que tener una vigilancia estrecha a comparación de otros electrolitos como el potasio. Y las dosis de ketamina bajo un contexto de técnica multimodal, por favor, hay que prestar atención a esto, van de 0.2 a 0.5 y que esto tendrá que ser completamente personalizado para cada tipo de paciente. O sea, hace que son dosis completamente subanestésicas. ¿Y por qué dosis subanestésicas? Porque la ketamina no le estoy dejando como el hipnótico principal, le estoy asociando posiblemente a un AINE, al propofol, o le estoy asociando a lo mejor a algún halogenado. Y lo único que busco es tener una dosis menor de este fármaco, pero para que haga una adecuada sinergia. Si yo utilizo el binomio sulfato de magnesio y ketamina, obtendré mejores resultados, más aparte los que estarán con la presencia del hipnótico. La dexmedetomidina, que hoy por hoy es un gran fármaco y que cada vez ha tenido una mayor proyección en un escenario perioperatorio, pues bueno, hay que recordar que es un alfa-2 agonista y que vamos a enfrentarnos a los efectos secundarios por tener un bloque, este efecto. ¿Cuál es el efecto más indeseado de la dexmedetomidina? La bradicardia. ¿Qué quiere decir? Que, les vuelvo a repetir, tendré que prestar primero atención a las condiciones clínicas de mi paciente. Si yo tengo un paciente que por su X situación clínica ya tiene bradicardia o tendencia en la misma, pues a lo mejor tendré que ser muy juicioso si le administro o no le administro dexmedetomidina. Hacer técnica multimodal no es poner todos los medicamentos a todos los pacientes.
La dexmedetomidina, sus mecanismos de acción se han observado que van a dar a dos niveles. Principalmente lo que van a hacer en la parte presindnática, que esto va a tener relación con las vías nociceptivas ascendentes, y también en la área preóptica, que eso tendrá con la integración de toda esa información para poder interpretar que el paciente está siendo advenido. Eso nos permite, o eso hace que la dexmedetomidina sea versátil en un contexto perioperatorio y más en técnicas multimodales. La dexmedetomidina y la clonidina comparten el mismo mecanismo de acción. Y ojo, hay que tener mucho cuidado con la dexmedetomidina. Es un excelente medicamento. Personalmente yo lo utilizo prácticamente en todos mis escenarios quirúrgicos, pero simplemente hay que prestar atención a las dosis que voy a administrar. Cuando el medicamento salió al mercado, en la misma casa comercial recomendaba que teníamos que hacer una dosis de impregnación y que teníamos que dar 1 microgramo por kilogramo y que eso tenía que pasar en 10 minutos. ¿Alguien llegó a hacer eso? ¿Y qué nos pasaba con los pacientes? Nos asustábamos porque la hemodinamia tenía un impacto muy impresionante, y más si nos descuidábamos y lo pasaba muy rápido. Era sorprendente la bradicardia que tenía y nos asustábamos y usábamos atropina y no nos respondía a la atropina el paciente. Bueno, actualmente ni la misma casa comercial sugiere esas dosis de impregnación. Si vamos a utilizar ketamina en un contexto de adyuvancia perioperatoria, las dosis recomendadas van desde 0.2 hasta 0.7. Hay que individualizar, hay que saber si mi paciente número 1 es candidato a recibir dexmedetomidina, y número 2, tratar de seleccionar. Y yo les mencionaba al principio, si yo tengo un paciente añoso, más de 85 años, con antecedentes psiquiátricos, con deterioro del estado cognitivo, a lo mejor tendré que ser muy juicioso si realmente vale la pena la utilización de este medicamento. O si el paciente sí se puede beneficiar, ¿a qué dosis que lo voy a administrar? ¿De acuerdo? La lidocaína, que también ya mencionamos algunos de sus papeles en la presentación pasada, actualmente, más allá de los efectos anestésicos o de ser un bloqueante de los canales de sodio dependientes de voltaje, también actualmente es un fármaco de mucha investigación farmacológica. Yo siempre les digo a mis pacientes, se han cuestionado por qué la lidocaína, siendo un medicamento tan viejo, sigue vigente. Es porque no hemos terminado de entender cómo es que realmente funciona el 100% del medicamento. Y cada vez se ha observado que posiblemente, más allá de ese enorme mecanismo de acción sobre los canales de sodio dependientes de voltaje, también va a interactuar con otros procesos. Y uno de ellos es que se puede utilizar de forma intravenosa para hacer una técnica multimodal y que posiblemente tenga todo ese desempeño, que tengan características antiinflamatorias, que tengan características de poder modificar la nocicepción a nuestro favor y podernos ayudar. De hecho, cada vez más la lidocaína tiene un papel pues más significativo en manejos en pacientes con dolor nociceptivo crónico. Bueno, el principal mecanismo de acción de la lidocaína que nos dicen es que va a tener una interacción directa sobre la incisión quirúrgica. Esto es que va a amortiguar o va a modular esa lesión tisular, y eso va a impedir que no haya una degranulación de los neutrófilos y que no vaya a haber una respuesta antiinflamatoria. Pero ojo, si yo quiero que realmente la lidocaína tenga este papel que está descrito, que realmente disminuya o module esa lesión tisular, que esa lesión tisular no traiga consigo la degranulación de los neutrófilos, ¿qué significa? Que la tendré que utilizar antes de la agresión quirúrgica. ¿Qué quiere decir? Que la lidocaína, a diferencia de la dexme, hoy por hoy, sí se acepta que tenemos que tener una dosis de carga, una dosis de impregnación, para que realmente el paciente tenga ese beneficio de poder modular la lesión tisular. Obviamente es dudoso que para un contexto de multimodal está recomendada de forma intravenosa. Hay que prestar atención a la información sobre cuáles son las dosis que están recomendadas en el perioperatorio, y los mecanismos alternativos para mejorar la antinocicepción, más allá de los canales de sodio dependientes, de voltaje, es que también se ha observado que pudiera tener una cierta interacción con los receptores NMDA, que los receptores de glicina de las neuronas podrían estar también implicados o verse modificados por la administración de la lidocaína, y que todo esto va a traer consigo una disminución de la transmisión nociceptiva y que va a estar asociado, hay que prestar atención, a un aumento de la sedación. ¿Qué quiere decir? Que tendré que prestar atención cuando la usen de forma de perfusión en el perioperatorio. Bueno,
Las dosis de carga de la lidocaína, lo que está reportado en la literatura de forma intravenosa, van desde 1 a 1.5 miligramos por kilogramo de peso ideal de mis pacientes, no de peso real. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un paciente con obesidad mórbida, pues no voy a tomar el peso para calcular la dosis de la lidocaína. Siempre tendremos que calcular el peso ideal. Y obviamente, inmediatamente tendré que hacer una infusión continua. Aquí, este es el esquema propuesto para la perfusión de lidocaína en perioperatorio. La primera hora tendré que administrar a una dosis de 50 microgramos por kilogramo por minuto, que alrededor son de 3 miligramos por kilogramo. Durante la segunda hora tendré que hacer una reducción del 50%, que quiere decir 25 microgramos por kilogramo minuto. Y de la tercera hora o el término de esa segunda hora hacia adelante, las horas que dura la cirugía, la recomendación es de 12 microgramos por kilogramo por minuto. Si yo decido dejar la lidocaína como una estrategia analgésica en el postoperatorio, o sea, de 24 hasta 48 horas, tendré que instalarla a una dosis de 10 microgramos por kilogramo minuto. Yo siempre les digo a mis residentes, todas las dosis que quiero utilizar los medicamentos tendré que tenerlas de forma administrable. Si yo les digo ahorita, administra lidocaína 50 microgramos kilogramo minuto, ¿me lo pueden calcular fácilmente? Pues no, porque estamos acostumbrados que la lidocaína la manejamos a miligramos. ¿Cuál es la recomendación internacional para la perfusión de lidocaína en una dosis perfundible o una dosis amigable? Bueno, los autores han propuesto que va desde 1.5 hasta 2 miligramos kilogramo hora durante el transoperatorio, sin observar efectos de toxicidad ni neurológica ni cardíaca. Estos son los estudios que refuerzan que la administración de lidocaína es completamente segura siempre y cuando nos apegamos a estas dosis. En diferentes escenarios, cirugía mayor abdominal, cirugía colorectal, cirugía de mama, histerectomías y colecistectomías, esos autores perfundieron lidocaína. Aquí podemos observar el rango de perfusión. La gran mayoría termina cayendo en 1.5 miligramos kilogramo hora de lidocaína. Y algunos dejaron la infusión hasta 2 miligramos y diferentes autores lo utilizaron por diferente tiempo. Todos los estudios que les estoy mencionando hicieron un control sérico de los niveles tóxicos de lidocaína. Se observó que hasta en perfusiones de 24 horas el paciente no estaba ni cerca de tener concentraciones clínicamente significativas. ¿Qué quiere decir? Que si un paciente que tiene un adecuado metabolismo renal, el paciente puede estar expuesto a lidocaína, dejar perfusiones de 24 hasta 48 horas sin tener ese temor a que pueda alcanzar o que se esté acumulando y que alcance concentraciones tóxicas. Pero vuelvo a repetir, para que nosotros veamos beneficiados por la lidocaína, eso sí tiene que tener dosis de carga e inmediatamente la dosis de mantenimiento. Para hacer conclusiones, bueno, hay que considerar que el abordaje multimodal en cada evento anestésico, saber qué medicamentos sí puede recibir mi paciente, conocer las condiciones clínicas porque eso me va a empezar a guiar o me va a empezar a dar pauta a qué combinaciones sí podrían ser asertivas para ese caso. Conocer las condiciones clínicas, tomar en cuenta la técnica quirúrgica. No va a ser lo mismo una cirugía mayor abdominal abierta a una cirugía mayor laparoscópica. La cantidad o la percepción de la nocicepción va a ser completamente diferente y los requerimientos anestésicos también serán diferentes. Integrar las condiciones clínicas y la técnica quirúrgica. Saber si va a ser un evento quirúrgico donde la nocicepción va a ser muy presente y qué combinaciones me van a ayudar a poder regular esto y obviamente hacer la selección asertiva de los ayudantes. Les mencionaba que íbamos a cerrar esta plática con un caso y sí es un caso clínico, pero vamos a ir un poquito por la magnitud o la representación de este caso. Les presento al escritor Miguel Delibes. Si alguien de aquí, no sé si alguien de aquí lo ubica, pero es un escritor español. Él ha escrito en toda su vida, en toda su trayectoria, escribió 20 novelas, 9 relatos, 6 libros de viaje, 9 libros de caza y 17 ensayos. Este personaje, esos fueron todos los premios que acumuló durante su vida. Impresionante, ¿no? Y en el mundo de los escritores es apodado como el eterno candidato al Nobel, porque es la persona que tiene el mayor número de nominaciones al Premio Nobel de Literatura, pero nunca lo ganó, tristemente. Bueno, este personaje que nos queda claro que tiene cierta inteligencia,
y que tiene un gran o un nivel muy significativo de cognición. Desafortunadamente, en 1998 fue diagnosticado con cáncer de colon y el paciente fue llevado a cirugía. Posterior que el paciente pasó todo el posoperatorio, hizo la siguiente declaración: la operación del cáncer me quitó el cáncer, es cierto, pero también otras cosas importantes: memoria, orden mental, capacidad de concentración y demás. En suma, en el quirófano entró un hombre inteligente enfermo y salió un lerdo sano. Para mí, el balance fue completamente desfavorable. ¿Por qué? Porque me fue imposible volver a escribir y no era capaz de ordenar mi cerebro. Este caso fue tan significativo que legalmente está cerrado. Nadie puede obtener información clínica sobre este caso. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pues que a lo mejor no hubo un adecuado monitoreo de la cantidad de medicamento que estaba teniendo. Yo creo que a todos nos queda claro que este paciente tuvo deterioro cognitivo posoperatorio, y si nosotros recordamos qué puede favorecer el deterioro cognitivo posoperatorio: número 1, la cantidad de medicamento que le estoy administrando; número 2, la sinergia de los mismos; número 3, la no o la falta de monitorización del estado de hipnosis, y posiblemente este paciente tuvo demasiados periodos de silencio neuronal. Y número 4, a lo mejor también hubo una combinación con el estado hemodinámico, porque si el paciente tuvo una gran sobreexposición a los medicamentos anestésicos, más aparte tuvo intermitencia con deterioro del estado hemodinámico, eso favoreció un mayor deterioro cognitivo. Entonces hay que recordar, la técnica multimodal es un concepto que está en auge, pero hay que tener mucho cuidado con la combinación de fármacos, y hacer multimodal no es todos los fármacos al mismo paciente. Muchas gracias.